Eh, Buenas tardes a todos, mi nombre es Sergio, soy parte del equipo del senador Jorge. También apoyé el tema de la ley de turismo desde la oficina junto con varios miembros de la UTL de él. Y tenemos aquí presentes al viceministro que nos ha brindado su tiempo y al senador Jorge Guevara igualmente. Tenemos representantes de los hoteleros de Taganga y de Santa Marta. Y podemos seguir adelante con la presentación que la hará la primera parte el senador Guevara y después el vice nos explicará eh, los trasfondos y los alcances de este proyecto que va a ser ley, como dijo el senador Guevara. Muchas gracias al viceministro Julián Guerrero y nuevamente aquí agradecidos con todos. Y adelante, senador Jorge. Bueno, a todos y a todas muy buenas tardes. Un saludo muy fraternal al viceministro, al doctor Julián, de quien tengo que decirle que ha hecho conjuntamente con su equipo de trabajo y con el ministro, por supuesto, un gran trabajo, pero sí hacerle un reconocimiento al doctor Julián porque ha sido muy acucioso y algo que creo que debemos reivindicar, muy concertador, ¿sí? A veces, la gente dice que a mí el madrazo no me importa, lo que emputa es el tonito y lo que da rabia es el tonito, ¿sí? Y la verdad que ha sido una voz muy tranquila, una voz muy serena, una voz muy concertadora en un proyecto que es de verdad supremamente importante. Este es un proyecto que, por supuesto, el de la nueva ley de turismo completa la legislación que tenemos en materia de turismo. ¿Sí? Es una ley que sale a ponerle el pecho a una crisis supremamente difícil que atraviesa el país y el mundo, para la cual nosotros no estábamos preparados, nadie estaba preparado, pues, ¿sí? Bueno, al principio decían que los chinos estaban preparados, pero si los chinos hubieran tenido la vacuna ya la habían vendido, eso no andan con cuentos, ¿sí? Los chinos son peores que los gringos en los negocios. Son peores que los gringos en los negocios. La muestra es que África tuvo que hacerles una huelga para que bajaran las tasas de interés, ¿sí? De todas maneras, nadie estaba preparado para ese hecho. Y bueno, y creo que el gobierno entendió que uno de los sectores más afectados, uno de los sectores que más dificultades ha tenido para arrancar su acción económica, ha sido el del turismo. Y por eso se han tomado, el gobierno propuso y en el Congreso discutimos y acordamos con el Congreso la ampliación de medidas tan importantes como de paso favorecer un sector que fue el de los últimos que se reinició, el sector de restaurantes y bares, con el poner cero hipoconsumo, la rebaja de tarifas del IVA, no la voy a decir porque el vice lo va a hacer en un resumen muy, muy rápido, y por supuesto una serie de acciones económicas como el Fondo de Estabilización, etcétera, muchas cosas importantes que van a salir de esta ley. Yo creo, anoche en la plenaria discutíamos hemos discutido en las plenarias, en las comisiones, otras leyes para favorecer a diversos sectores económicos. Yo creo que este ha sido el de mayor incidencia, el de mayor apoyo de parte del gobierno y de parte del Congreso para darle una salida. Por una razón, porque yo tengo el convencimiento y todos lo tenemos, todas las bancadas, aquí no ha habido diferencia, todas las bancadas, que el turismo va a ser uno de los hechos más importantes en la política de recuperación económica. Yo creo que si el gobierno que ha tomado una decisión de acompañarlos de manera decidida con las medidas que vamos a sacar adelante en esta ley conjunta gobierno-congreso, ¿sí? El turismo va a tener una gran posibilidad. Por eso yo quiero decirles que como ponente me alegra mucho que saquemos adelante esta ley, una ley de consenso, una ley de mucha participación de los sectores. Quisiéramos hacer más, pero de verdad que las condiciones económicas en general son bien complejas
Sí, bueno, ahorita tenemos noticias buenas. Otra vez el petróleo volvió a subir, las bolsas se están recuperando. Bueno, pues de todas maneras el hecho de que hoy es más evidente la opción de la vacuna y eso implica que la economía por esa vía se va a reactivar. Anoche estábamos discutiendo ese tema. Por supuesto que hay diferencias en la interpretación de cómo se negocia el tema de las vacunas, cómo se entrega y de manera particular cómo deben responder las farmacéuticas al respecto. Pero yo creo, soy optimista que vamos a salir adelante. A mí me alegra mucho que estén con nosotros. Hay amigos en las redes siguiéndonos, Caquetá, Putumayo, hay del Huila, y por supuesto el equipo que es amigo de Sergio en la costa, donde tenemos un proyecto de ley que, como dice, lo hicimos nosotros, no lo hicieron los parlamentarios costeños, pero es que yo me siento casi costeño. Yo soy de un pueblito perdido de la selva que se llama Leguízamo, Putumayo, que es un enclave caribe, es un enclave caribe. Mis compañeros tenían un grupo de vallenato que se llamaba Os Macaxeira, que en portugués allá se alcanza la influencia portuguesa porque ahí llega Brasil, mucho, mucho de Brasil. Os Macaxeira, que quiere decir en portugués los yucas. Se acaba de morir hace un año Julito, el director y por supuesto el que le metía el billete al grupo, pensionado de la Universidad Pedagógica, y bueno, el grupo se acabó. Pero la verdad es que tenemos una gran incidencia del Caribe en Leguízamo, que es una base naval, y bueno, yo tengo un gran sentimiento, un gran cariño por la costa Caribe, en general por el país, pero he tenido mucha participación en los procesos políticos y sindicales de la costa Caribe. Entonces estamos impulsando un proyecto para declarar la pesca artesanal de Taganga como patrimonio cultural, que implica que el gobierno apoye ese proceso. Llevan más de 500 años antes de la conquista, los indígenas estaban ahí pescando y todavía hay pesca y buena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo hacen de manera ecológica, con una política seria de preservación del medio ambiente, porque entienden que si la dejan acabar es su futuro. Y por supuesto el turismo va a ser muy importante en este proceso, más que el tema minero en la región Caribe hacia el futuro. Por eso yo entonces quiero decirle, vice, y por supuesto mandándole un gran saludo al ministro, a sus equipos de trabajo, a todas esas mujeres y compañeros que han estado en la discusión de esta ley, que han hecho un trabajo con tanto juicio y tanta dedicación. Nosotros a veces le damos los vistos buenos, trazamos unas líneas y ellos van allá y negocian por nosotros. A veces uno termina diciendo, bueno, ¿yo qué hago? Porque es que esa es la posición de mi UTL, toca concertar, pero de verdad que se ha hecho un trabajo muy importante. Dice, le dejo el uso de la palabra para que usted le haga al grupo de amigos vinculados al tema del turismo, de cómo queda en definitiva esa ley tan importante para el sector y hecha con una política seria de concertación, gobierno y Congreso. Y por supuesto que se han tenido muy en cuenta las inquietudes de los empresarios grandes y chicos, pues dirán que no todo, por supuesto, porque no va a ser fácil tenerles en cuenta todo, pero creo que por algo podemos empezar y si el país se reactiva se podrán hacer mejores cosas. Muchas gracias y los dejo con el vice Julián. Tiene la palabra, vice. Senador, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer estar aquí en esta reunión con usted, con su equipo y con las personas que nos acompañan desde Santa Marta, desde la costa y también desde diferentes regiones del país. Como usted bien lo menciona, este proyecto de ley de turismo y con un enfoque en la sostenibilidad es un proyecto que realmente le apuesta no solamente a la reactivación de corto plazo, que es necesaria como consecuencia pues, de la pandemia que nos ha tocado vivir en el mundo y en Colombia en este 2020, sino es un proyecto de ley que además combina medidas de corto, mediano y largo plazo. Y yo quisiera hacer el énfasis también en ese largo plazo. Lina, ¿puedes ir presentando la presentación, por favor? Perdón, dice un segundo, ¿me habilitan? Por favor, para poder compartir, gracias. Porque Colombia no había sido un destino turístico importante como lo pudieron ser los vecinos latinoamericanos en los últimos 50 o más años.
por razones que pues, todos conocemos y no vale la pena recordar. Pero hoy en día eso es una oportunidad más grande. Piensen ustedes que cualquier país que ya haya desarrollado el turismo de manera fuerte, daría lo que fuera por estar en la situación de Colombia de los primeros años del turismo, porque podrían seguramente hacer cosas muy distintas que ya hoy en día no pueden corregir. Me refiero a una apuesta más grande por la calidad, por la sostenibilidad, etcétera. Colombia tiene más o menos, no lo digo en términos absolutos, pero comparativamente una hoja en blanco, relativamente, porque estamos en los primeros quizá 10 años del turismo. Y eso nos impone una obligación muy grande, y es la de asegurarnos de que estamos haciendo una apuesta por un turismo de futuro, un turismo de valor agregado, un turismo de calidad. Tenemos que pensar en que el turismo es una fuente de generación de desarrollo, de riqueza, de apropiación del patrimonio también, que tenemos que asegurarnos de que esté ahí no durante los próximos 1, 2, 5, 10 años, sino ojalá durante los próximos 50 o 100 años. Y en ese sentido, la apuesta por la sostenibilidad es una apuesta muy importante y una que tiene además un papel protagónico, fundamental, esencial en este proyecto de ley. O sea, no es una exageración decir que este proyecto de ley es el proyecto de ley del turismo sostenible en Colombia. Y quisiera empezar por referirme a este tema. Aquí veo que hemos tenido algunas dificultades con la presentación, pero no importa. A Sí, alguien le ya des me van a ayudar, una, sí, ya me está ayudando para una- habilitar, qué un pena. comentario muy simpático de alguien que llegó un expositor a una conferencia y le dijeron, ¿usted tiene algo que decir o tiene una presentación de PowerPoint? Entonces, no hay ningún problema. Podemos echar la historia del proyecto sin necesidad de la presentación. Entonces decía que ese el proyecto de ley tiene, digamos, 4 grandes capítulos. El primero de ellos, el tema de la sostenibilidad, y quisiera arrancar por referirme a esa parte. Esa parte tiene incorporado definiciones nuevas, actualizadas, vigentes, de acuerdo a los estándares internacionales de conceptos tan importantes como el desarrollo sostenible, el ecoturismo, un tema de accesibilidad universal que no estaba originalmente en el proyecto de ley y que con los aportes de los congresistas lo hemos incorporado. Tiene definiciones también como del etnoturismo, y 2 herramientas muy poderosas que estamos poniendo a disposición de las entidades territoriales, particularmente de los consejos municipales, que es la definición de de atractivo turístico y la creación de la figura del punto de control turístico. A través de estas herramientas, los consejos municipales, por iniciativa de ellos o del alcalde o del Ministerio también de Comercio, Industria y Turismo, siguiente, pueden declarar diferentes tipos de recursos naturales o culturales, una casa o una cueva o una cascada o algo que represente un patrimonio, lo pueden declarar atractivo turístico. Y además de eso, lo que se permite hacer es crear lo que llamamos un punto de control turístico, que no es nada distinto de una herramienta para controlar la capacidad de carga de acceso a ese atractivo para poder garantizar el aprovechamiento responsable y sostenible del mundo. También podrán los consejos municipales decidir si se fija una tarifa y dependiendo del valor que estimen conveniente, una tarifa para el acceso al atractivo turístico con la obligación de utilizar esos recursos que se recauden en el mantenimiento, mejoramiento y conservación de los atractivos turísticos que dependan del departamento. Entonces, ahí tenemos unas herramientas muy importantes y estamos asimismo obligando de buena manera a los municipios y a los distritos a contar con un plan de acción en turismo sostenible, que también tengo que reconocer aquí fue un aporte del Congreso para enriquecer, digamos, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Entonces, después tenemos, siguiente diapositiva, después tenemos, no, la anterior. Después tenemos,
La anterior. Después tenemos otras medidas muy importantes que es, estamos fortaleciendo las sanciones por infracciones en materia de conservación ambiental. ¿Qué pasaba? Que hoy en día, a pesar de que algunos prestadores ilegales o informales no cumplían con ninguna norma de sostenibilidad, al momento de solicitárseles el Registro Nacional de Turismo, decían, sí, aquí está. No había una consecuencia directa de no permitir el Registro Nacional de Turismo como resultado del incumplimiento de normas ambientales. Eso lo estamos eliminando y eso es muy importante para asegurarse que no se pueda burlar la ley mediante el incumplimiento de obligaciones existentes en materia ambiental. Pero también, y aquí un reconocimiento particular al senador Guevara, en el sentido de que incluimos también por iniciativa de él la vinculación del país a la Iniciativa Mundial de Turismo y Plásticos, que es una iniciativa liderada por la Organización Mundial de Turismo. Y a raíz de una propuesta que hizo en ese sentido, incorporamos esta iniciativa para poner atención sobre el tema del uso de plásticos y minimizar el impacto en los destinos turísticos. También incluimos medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, un elemento fundamental, temas relacionados con la erosión costera y un tema muy importante que es un beneficio tributario para inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente asociados a proyectos, a proyectos turísticos. Ese es un beneficio que existía en la ley, en el artículo 255 del Estatuto Tributario, pero que no habíamos podido aprovechar para el sector turismo por una dificultad legal. Eso lo estamos solucionando. De alguna manera, como le gusta decir a quien conocemos muy bien, senador Guevara, la zanahoria y el garrote. En materia ambiental, este proyecto de ley tiene tanto zanahorias como garrotes para fortalecer la sostenibilidad en el turismo. Siguiente. En segundo lugar está todo el tema que tiene que ver con la calidad en la prestación de los servicios turísticos, un segundo gran componente del proyecto de ley. Siguiente. Ahí tenemos el fortalecimiento de la calidad turística. Lo que busca es determinar unos estándares mínimos de calidad, seguridad y sostenibilidad, pero teniendo en consideración el tamaño y la capacidad de los prestadores de servicios turísticos, cosas que no ocurría antes. Teníamos unas normas que aplicaban igualiticas para el gigante y para el pequeño emprendedor y dijimos no, porque a veces ese cumplimiento de esas normas le ponen una carga tan pesada que es como un piano de un 10º piso que le cae a un emprendedor y simplemente no lo dejamos arrancar con su negocio. Sin sacrificar la calidad, lo que vemos es que puede haber diferentes niveles, como existen en diferentes lugares del mundo, y queremos es permitir ese avance gradual en la calidad. El fortalecimiento de la protección al turista. Al turista lo tenemos que poner en el corazón. El turista que tiene una buena experiencia en Colombia repite. El que tiene una mala no repite. Y tenemos que posicionar a Colombia como un destino de altísima calidad. Aquí estamos ampliando las infracciones en materia turística. El que cumple con la normatividad no tiene absolutamente nada de qué preocuparse, pero el que no, sí, queremos avanzar en la formalización. Tenemos además la aplicación del Estatuto del Consumidor como régimen sancionatorio para los prestadores de servicios turísticos y la responsabilidad de los representantes legales de los establecimientos que prestan servicios turísticos. Ustedes saben, en Colombia tristemente, a veces como dicen, echa la ley, echa la trampa. Entonces estamos evitando que una persona inescrupulosa, un representante legal, simplemente se dedique a sacar registros nacionales de turismo, saca uno, lo coge con una infracción, lo elimina, saca otro, saca otro, saca otro, saca otro, saca otro. No, aquí lo que estamos es evitando que se burle la ley por parte de los representantes legales inescrupulosos. Siguiente diapositiva. Después tenemos varios temas relacionados también con el tema de la calidad, que como por ejemplo el turismo de salud, que es un sector, un tipo de turismo, una tipología de turismo en donde hay un potencial gigantesco. Colombia tiene una comparativamente buena infraestructura en materia de salud, tiene calidad en los médicos y en las personas que prestan este tipo de servicios y hay la oportunidad de atraer, como ya se están atrayendo muchos turistas para temas de turismo de salud del Caribe. Obviamente estamos hablando de turismo de baja complejidad, no estamos hablando pues de cirugías de corazón abierto, porque esas no se, puede que se hagan en Colombia, pero no se hacen a través del
de la comercialización de turismo, pero operaciones de los ojos, operaciones estéticas, odontología, etcétera, son cosas en donde Colombia tiene una reputación muy alta que podemos aprovechar. Se está también pidiendo que los servicios de alojamiento cuenten con una póliza de responsabilidad a terceros, no solo para proteger al turista y al viajero, no, para proteger también a esos establecimientos que llegara a ocurrir, Dios no lo quiera, una demanda por un accidente o cualquier cosa, pues supone inmediatamente la quiebra de ese establecimiento. Aquí esa póliza busca proteger a ese establecimiento también. La prohibición obvia, pero que no estaba en la normatividad de turismo, del alojamiento de menores de edad que no estén acompañados o autorizados por sus padres o responsables legales. La prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, algo pues que es absolutamente obvio, como digo, existe en la tipología penal y de todo, pero no tenía unas consecuencias también en los prestadores de servicios turísticos desde el punto de vista de la normatividad turística. Lo estamos incluyendo. La protección de las playas de turísticas, para que las playas cuenten con personal de rescate, de salvavidas, primeros auxilios, para proteger nuevamente a los bañistas y dotarlos de elementos también de limpieza del atractivo, la conservación y manejo de residuos. Imagínense el impacto que esto va a tener en las playas de nuestro país. También un elemento importante, el de fomentar el turismo por la memoria como una forma de buscar y contribuir a la unidad y a la reconciliación y a la paz nacional a través de experiencias de turismo de memoria como las que viven personas que viajan a Alemania con la Segunda Guerra Mundial, a Sudáfrica con el tema del apartheid y los barrios de Soweto, a Vietnam. En Colombia hay la posibilidad también, con una clave, digo yo, positiva, de optimismo, de futuro, de reconciliación, pues contar la historia de lo que ha ocurrido en el país. Hay un interés también en la gente que tiene interés en conocer la historia, etcétera, como digo, como lo hacen los turistas que viajan a conocer los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, y aquí hay una oportunidad para de una manera constructiva y positiva aportarle, digamos, desde ese punto de vista al turismo del país y a la reconciliación. Y finalmente, y se ha incluido en el proyecto una referencia a los municipios del Pacífico para fortalecerlos en su desarrollo turístico mediante la inclusión de un capítulo particular en el Plan Sectorial de Turismo. Siguiente. Después tenemos un tercer capítulo que es lo que tiene que ver con la formalización para la competitividad. La formalización no es... La razón de ser de la formalización no es simplemente cumplir con un requisito legal. A veces se entiende eso, es que es la exigencia del registro, del permiso. No, eso tiene un trasfondo muy importante que va en doble sentido. En primer lugar, generar unas condiciones equivalentes de competencia entre los diferentes prestadores de servicios turísticos. No puede ser también, como dicen aquí en Colombia, unos en la cama y otros en el piso. No, o todos en la cama o todos en el piso. Pero no puede ser que mientras uno le están aportando a la formalización, a la legalidad, al empleo justo, al pago de las prestaciones sociales, a todo eso, otros no. No es justo. Entonces le estamos aportando a la formalización, pero entendiendo que la formalización no es blanco o negro. Yo no me acuesto informal y me levanto formal. No, es un proceso gradual, es un proceso y un punto de llegada. Y la formalización se va dando pues poco a poco, a medida que se va logrando avanzar. Siguiente. Ahí en la formalización tenemos varios temas. Primero, estamos ampliando y cambiando la tarjeta de registro hotelero por la tarjeta de registro de alojamiento para que incluya otros tipos de alojamiento distintos a los hoteles. Estamos ampliando las posibilidades de formación para los guías de turismo, una herramienta importantísima para que todas esas personas, los campesinos, los vaquianos, el indígena, el reincorporado, esas personas que tienen un conocimiento empírico de la naturaleza, de su entorno, que los que vivimos en las ciudades envidiamos, pues hacerle un reconocimiento a esos saberes para que a través de una certificación por competencias incluida dentro del Sistema Nacional de Cualificaciones y con una formación adicional, por supuesto, puedan legalmente trabajar como guías. Aquí estamos ampliando de una manera importantísima las oportunidades para que miles de personas ojalá se formen como guías de turismo en el país. También estamos incluyendo la orientación gratuita de los prestadores de servicios turísticos, porque aquí no es solamente exigir la formalización y ya, sino hacer el acompañamiento para facilitar, para incentivar, para decir cómo se hace
ese proceso de formalización. Y estamos permitiendo una medida importante de reactivación, que es el no cobro de una multa a aquellos que dejaron por cuenta de la pandemia suspender el Registro Nacional de Turismo. La ley exige que se les imponga una multa de un salario mínimo, pero no queremos incentivar la informalidad exigiendo esa multa, sino condonándola para aquellos que la han dejado vencer en el año 2020. Siguiente. Y finalmente, y seguimos aquí. Y tenemos un capítulo especial dentro de este tema de formalización de las plataformas electrónicas o digitales de prestaciones turísticos. Y aquí quiero arrancar por decir lo siguiente. El gobierno no es de ninguna manera enemigo de las plataformas. Al contrario, somos amigos de las plataformas. Tienen un valor enorme. Ayudan a comercializar los servicios. Generan ingresos para miles o cientos de miles o decenas de miles de personas. Pero nuevamente, o todos en la cama o todos en el piso. Aquí lo que estamos es pidiendo a las plataformas que se lucren de la intermediación, no de las que anuncien nada más, de las que se lucren de la intermediación entre un consumidor y un prestador de servicios, que se inscriban en el Registro Nacional de Turismo y paguen la contribución parafiscal. Y que se aseguren además de que quienes se anuncian a través de esas plataformas también se inscriben en el Registro Nacional de Turismo y contribuyen con la parafiscalidad, que valga la pena decirlo, es la parafiscalidad más baja que hay en toda la economía colombiana. 2.5 por mil, o sea, 2.5 pesos por cada 1.000 pesos de ingresos. De esta manera, lo que estamos buscando es unas condiciones más equilibradas y de otra parte, estamos protegiendo mejor al consumidor, porque tenemos los datos y la información de quienes prestan el servicio y si hay estafas, si hay incumplimientos, si hay accidentes, si hay muertes de alguien, daños, pues es mucho más fácil hacer responder a ese prestador por un incumplimiento de obligaciones o algo por el estilo, y ahí tenemos un poco más de detalles en los que no voy a entrar. Siguiente. Y finalmente tenemos ese capítulo importantísimo de las medidas de reactivación, que fue además lo que ameritó que este proyecto recibiera un mensaje de urgencia del presidente para que se le diera trámite expedito. Siguiente. Aquí tenemos varias medidas, varias de ellas que fueron adoptadas en la fase de mitigación de la emergencia a través de medidas de mitigación a través de los decretos con fuerza de ley que expidió el presidente de la República en su momento, pero que la mayoría vencen el 31 de diciembre, y en vista de que este sector ha sido uno de los que más tiempo se va a demorar en recuperarse, pues es necesario mantenerlas en el tiempo. Aquí están: suspensión del pago de la sobretasa de la energía hasta el 2021, reducción del IVA del 19 al 5% de los tiquetes aéreos hasta diciembre del 2022, exención del IVA para los servicios de hotelería y turismo hasta finales del 2021. Reducción de la tarifa del hipoconsumo al 0% para bares y restaurantes hasta finales del 2021. Exclusión del IVA para la comercialización de artesanías hasta el 2021. Y un tema especial de San Andrés y Providencia, ustedes saben la altísima, prácticamente el 100% de la dependencia del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que se les ha dado la posibilidad de estar excluidos de la cofinanciación cuando presenten proyectos a Fontur. Siguiente. También se están allegando recursos del impuesto al turismo para ayudar específicamente a San Andrés y Providencia para que $1 de cada uno de los $15 que se recaudan como impuesto al turismo sea temporalmente destinado durante el 2021 a San Andrés. También la reducción del impuesto de renta del 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales durante la vigencia del 2021 para quienes se dedican a temas de turismo en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Y un mecanismo dirigido a la promoción turística de los colombianos en el exterior. Aquí también está un beneficio tributario que existe hoy en día y está vigente del 9% del impuesto a la renta, que ha supuesto todas esas inversiones grandísimas que hemos visto en hotelería, pero las estamos ampliando a el tema de turismo de salud, específicamente a la construcción o la prestación de servicios en centros de asistencia al adulto mayor con ciertas condiciones. Y la posibilidad de que se hagan subvenciones a las empresas de servicios de transporte aéreo con el fin de prestar servicios de transporte en las regiones de difícil acceso. Estoy hablando no de Bogotá, Medellín y Cali, estoy hablando de Nuquí, de Monpós, de los lugares donde la conectividad aérea es muy precaria
y se está dando la posibilidad de que haya unas rutas esenciales que el Estado pueda subvencionar para garantizar ese transporte aéreo. Siguiente. Creo que con esto terminamos la presentación y bueno, pues esto es en síntesis lo que recoge, como bien lo dice el senador, este es un proyecto que arrancó con 29 artículos. Hoy en día, aunque estamos pendientes de la aprobación en Senado, tiene más de 50 artículos. Yo creo que el texto recoge artículos de todos los colores políticos y eso es una muestra de cómo el turismo es realmente un propósito que nos une a todos, un lugar de encuentro. Y aquí se ha hecho un trabajo muy juicioso de buscar recoger, enriquecer el proyecto y la verdad es que yo personalmente me quedaron muy satisfecho con el trabajo que se ha hecho y esperemos que la próxima semana ojalá ya tengamos la votación final en plenaria de Senado y podamos ya pues decir que el proyecto de ley de turismo es una realidad. Por supuesto, todo lo que les he mencionado no está aprobado todavía, o por lo menos no en todas las instancias, y pues no quisiera tampoco asegurar que exactamente lo que les acabo de mencionar va a salir. Esperemos que sí, pero nos tocará esperar unos días más. Senador, muchísimas gracias a usted. A usted, vice, de verdad que me alegra muchísimo y lo felicito por esa capacidad de síntesis. Parece profesor. Vamos a afiliarlo a FECODE, hermano. Bueno, gracias, vice, y a Lina María que nos acompaña. No sé quién más esté ahí del equipo. Senador, qué pena, el ingeniero Iván Salazar desea participar. Ya, espérame. Ya, bueno, a saludar a Zenet, que es una compañera del equipo, una profesional del equipo de la UTL, de Tancaquetá. Bueno, ya ahorita el paso siguiente es escucharlos, ¿sí? No vamos a ponerle tiempo, como en el Congreso tiempo, pero esperamos que sean muy breves, inquietudes, preguntas. De pronto, estamos en el último debate de la ley Cámara-Senado. La verdad que lo que se ha avanzado es muy importante, pero bueno, si hay alguna propuesta, la pudiéramos mirar todavía, no está cerrado la discusión, yo creo que va a quedar la ley en general como lo ha planteado el doctor Julián, pero los escuchamos. Bueno, entonces, Luis Quiroga, quien es Sergio, que está manejando que se inscriban por la vía de participantes, sí, ahí tenemos los participantes. ¿Quién va a hablar? Está Iván, está Carolina, Casabalao, Freddy Carabelos Candía, Ligia Gallego. Bueno. El ingeniero Iván Salazar, Sergio. Yo creo que empezaríamos, la señora Ligia me había pedido la palabra a través del interno. Bueno, entonces los escuchamos. Podemos seguir después con el ingeniero y así sucesivamente. Se presentan, dicen quizás su nombre, lo que representan y hacen sus comentarios y preguntas al senador y al viceministro. Adelante, Ligia. Buenas tardes, mi nombre es Ligia Gallego, represento al sector turístico de Taganga, en Santa Marta. Muchísimas gracias, senador, y muchísimas gracias, viceministro, por este proyecto de ley. Nos ayuda mucho en muchos sobre todo en lo de la informabilidad, la sobretasa de energía, que en este momento todavía, por ejemplo, aquí no se está aplicando, pero sé que nos va a servir muchísimo. Quisiéramos saber si pueden tomar todavía un punto muy específico que es SAICO y ASIMPRO. El impuesto para nosotros es demasiado alto y nos perjudica mucho. Entonces, si todavía se puede incluir dentro de la ley, les agradeceríamos que tomaran esa parte. Para nosotros, por ejemplo, los pequeños hoteleros, el impuesto es casi igual a un bar. Entonces, no hay como proporción. Para nosotros solamente tenemos un televisor o dos, mientras que ellos tienen, en base a la música, su negocio. Entonces, si pueden incluir esa parte. Otra parte sería lo de industria y comercio, los impuestos de industria y comercio, cómo los van a financiar este año o cómo vamos a trabajar esa parte. Y para nosotros en Taganga hay algo que nos tiene demasiado preocupados en el sector turístico.
La vicepresidenta de la República presentó como proyecto turístico un puerto de graneles líquidos. Esto nos afectaría demasiado. Y en la ley hablan de sostenibilidad. Y la sostenibilidad en la ley dice: la actividad turística deberá propender por la conservación e integración del patrimonio cultural, natural y social, y en todo caso conducir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, del bienestar social y del crecimiento económico. En el caso de que se haga un puerto en Taganga, terminaría con todo eso. O sea, el turismo se acabaría y el otro sector económico que hay en Taganga, que es la pesca, también se terminaría porque no habría pesca, no habría buceo, nos perjudicaría demasiado. Entonces no sabemos cómo lo presentan como un proyecto turístico. Les agradecería que nos dieran respuesta a esa partecita también. Gracias, señora Ligia. Ingeniero Iván, ahora adelante con la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes. Agradecimiento por la invitación del senador Jorge Eliezer, igualmente al viceministro Julián Guerrero, a Lina también, y a cada uno de los partícipes en el encuentro. Pues mi nombre es Iván Salazar, soy líder de la base empresarial del departamento de Caquetá, del programa Turismo, Paz y Convivencia. Primero que todo, pues felicitar realmente al ministerio, ha hecho una tarea ardua, obviamente en cabeza también del Senado y de la Cámara para poder sacar este proyecto. Hemos hecho partícipe práctica de las mesas diferentes también con diferentes organizaciones, también como Acotur y entre otras gremios que pues obviamente se pudo llegar a este logro. Me queda de pronto es la inquietud con dos temas específicamente, pensando obviamente en las pequeñas empresas, especialmente del sector ecoturístico de las zonas rurales y en las zonas de posconflicto, con respecto al tema del seguro para terceros, ¿sí? Cuando, por ejemplo, ese seguro puede costar, o sea, es muy importante, inclusive lo digo porque pues, yo pertenezco inclusive en una zona rural que es un piloto que estamos haciendo investigación, y por eso pues nosotros replicamos de lo que encontramos directamente en estas zonas, y pues obviamente pagar un seguro para terceros nos está oscilando aproximadamente entre 1.500.000 y 2 millones de pesos en la anualidad, y inclusive ayuda a blindar cualquier situación que pueda presentar para una demanda civil contractual. ¿Cómo se está pensando, por ejemplo, en este caso para los pequeños, para dar cumplimiento especialmente, por ejemplo, en los ecolodge o también en los glamping o diferentes sitios que pues están creando estos tipos de procesos? Y el otro es el tema de cómo se desarrolla, por ejemplo, a través de las gobernaciones y a través de los entes territoriales, referente al tema de los atractivos naturales que no tienen registro nacional de turismo, pero escuché muy detenidamente al viceministro, donde expone que la gobernación o los entes territoriales pondrán un valor a ese atractivo, pero obviamente dando cumplimiento a todo el tema del marco normativo de turismo. Entonces, dejo esas dos inquietudes para la mesa. Muchas gracias. Gracias a usted, Iván. ¿Alguien más quiere hacer una intervención o cortamos ahí? Si nadie más está interesado en intervenir, podemos pasar a las respuestas del viceministro y al cierre del senador Jorge. Una pregunta. Que arranque el vice. Adelante, Ramón. Ramón. La isla de Margarita, Venezuela. Soy licenciado en turismo y actualmente me encuentro acá en Colombia. Me gustaría saber, yo estaba conversando. ¿Quién está hablando? Mi nombre es Ramón Rivas. Ah, ya. Bien, Ramón, lo escuchamos. No escuchamos. Yo soy licenciado en turismo, egresado de la Universidad de Oriente en Nueva Esparta, Isla de Margarita, Venezuela. Me encuentro actualmente acá en Colombia y he tenido la intención de dedicarme a por lo menos la enseñanza o capacitación de alguna forma a las distintas personas de acá de la localidad en la que me encuentro en materia turística. Sin embargo,
por temas de convalidación de mis documentos para poder ejercer como profesional en turismo acá en Colombia, se me ha negado, por cualquier parte se me ha negado la oportunidad para poder entonces trabajar o ejercer como, digamos, un instructor en materia turística, ¿sí? Yo tengo experiencia docente incluso en la universidad y entonces no sé si de repente en ese proceso de formación de la que se hablaba podría existir algún tipo de excepción, podría existir alguna ayuda en este caso en cuanto a homologaciones de título. De hecho, tengo todos mis documentos acá, pero no he podido optar a ninguna oportunidad. No sé si existiría alguna ayuda, excepción o algo que me permita estar en igualdad de condiciones con el resto de los que están acá. Gracias, Ramón, muy amable. Yo creo que procedemos con la intervención del viceministro Julián Guerrero y cerramos con la intervención del senador Jorge. Gracias, Sergio. Bueno, no, entonces simplemente voy a hacer referencia a las inquietudes que han manifestado. La primera de ellas, con relación al tema de Saico y Asimpro, ustedes saben, este es un tema muy difícil, honestamente, les digo, nosotros lo hemos mirado, pero esto no es un tema blanco y negro. Esto es un tema de un matiz de grises, porque si bien es cierto que hay unos cobros que se le hacen, por otro lado están también los derechos de los artistas, de los creativos, de los actores, de los compositores, etcétera, que también es importante reconocer. Aquí hemos decidido no incorporar este tema porque no vemos que hay una propuesta de solución intermedia clara, y la competencia de este tema no la tiene el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sino de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Y por lo tanto, como este es un tema, pues obviamente en donde nos metimos en lo que teníamos competencia y hemos sido muy meticulosos de no tocar competencias de otras entidades, por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente o de Parques Nacionales o del Ministerio de Cultura. Si ustedes ven, todos los artículos de la ley no afectan, digamos, esa competencia. No lo hemos incluido por esa razón, pero no quiero desconocer la importancia del tema. Hemos buscado avanzar. Ha sido muy difícil, pero el liderazgo y la responsabilidad de este tema lo tiene la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior. Segundo, el tema de industria y comercio. Pues ese tema de industria y comercio no es un tema, digamos, de orden nacional, y por lo tanto también pues corresponde, digamos, al nivel más local regularlo, y aquí pues obviamente no está en manos del gobierno, sino en manos de otras autoridades para que lo puedan hacer. Lo que hemos dejado abierta es la posibilidad, en la ley está, para que, digamos, la autorización que de hecho yo creo que existía ya por la autonomía territorial, pero la claridad de que, pues, que se pueden hacer incentivos o suspensiones o aplazamientos o diferente tipo de cosas a nivel local. Sobre el tema de Taganga, la verdad es que me ponen a mí en camisa de 11 varas. Obviamente yo soy viceministro de Turismo y quisiera ver a todo el país en su totalidad, pues como atractivos y como destinos turísticos. Yo sé que ahí hay unas discusiones complicadas, pero también a priori no podría hablar con conocimiento porque no tengo el conocimiento detallado del proyecto. Yo creo que aquí lo que es importante es, nuevamente, mirar las cosas en detalle y no tomar las cosas blanco y negro. Y yo creo que tampoco quisiera satanizar otro tipo de actividades distintas de la turística. Entiendo las complejidades del tema, pero no me siento en una posición para dar una opinión al respecto, y quisiera ser respetuoso, digamos, de los procesos que se están surtiendo pues allá y en las discusiones que se están haciendo. El tema de las pólizas de seguros. Miren, ese tema de las pólizas de seguros, de hecho, hoy en día está incluido en el artículo, si no estoy mal, 34, 35, 38 de la ley 300, la posibilidad de establecer esas pólizas. Y yo quiero insistir aquí en algo. O sea, yo entiendo que eso puede ser un costo para algún prestador de servicios turísticos, pero a nadie protege más esa póliza que al prestador de servicios turísticos.
porque inclusive hasta el cliente, el huésped, que llegue a pasar algo, que tiene un accidente y sufrió una fractura, bueno, pues el turista o paga o demanda si es que es culpa del alojamiento y finalmente de alguna manera le van a pagar. Pero ¿quién le va a cubrir los costos extraordinarios en los que tenga que incurrir? Pensemos en el peor caso, en la muerte, en una piscina donde por Dios no quiera se ahogó un niño. Imagínese usted una demanda de una familia contra un hostal porque se le ahogó el niño en la piscina. Dígame, ¿con qué paga uno eso? No hay plata que alcance, o sea, a vender el hostal, a vender el carro. Entonces, realmente esa póliza le está apuntando a proteger, porque es distinto pagar una póliza de lo que usted dice de 1 millón de pesos a tener que pagar 100 o quién sabe cuántos millones de pesos. Esa es la razón de ser, y esto no es algo extraordinario que ocurra solamente en Colombia. En muchos países donde tienen un turismo de calidad, responsable y todo, se exigen pólizas simplemente para evitar esos riesgos altísimos que terminen traduciéndose en unos costos impresionantes para los prestadores de servicios turísticos. La penúltima pregunta, lo del atractivo turístico, no me quedó muy claro el tema del RNT. Hoy en día lo que sí puedo decir es que el Registro Nacional de Turismo es un registro que hemos hecho gratis. Antes se cobraba, hoy en día no tiene ningún costo sacar el Registro Nacional de Turismo y se puede hacer en línea. Entonces, digamos, la carga que se le hace es pues, o sea, obviamente hay que hacer el trámite, pero nuevamente este es en el esfuerzo de formalización. Y la última pregunta en el tema de la convalidación, digamos, una cosa es la convalidación de un título de otro país en Colombia, que eso es un tema exclusivamente del Ministerio de Educación, a través de las normas que tiene, que entiendo que se han simplificado de hecho, pero pues supongo que la experiencia que usted ha tenido no ha sido tan buena, no sé. Y otra cosa completamente distinta es la certificación por competencias y la posibilidad de reconocer esos conocimientos. Entonces, para que se pueda hacer ese reconocimiento, tiene que estar convalidado pues, cualquier título pues, a través del Ministerio de Educación Nacional. Senador, adelante. Disculpe, una pequeña pausa, viceministro. Me comentaron que en Taganga y en Santa Marta se fue la luz. Entonces perdimos algunos participantes, pero seguimos con los que estamos. Pero sí, acaban de llamar que se fue la luz y por eso están desconectados. Bueno, pero le contaremos. No, yo creo que en general lo que ha dicho el vice lo comparto, ¿sí? El tema de lo de industria y comercio, pues sí, eso es un tema local y pues nosotros no podemos intervenir en ese tema, pero además eso es susceptible de parte de las entidades territoriales, ¿sí? Y la verdad no vamos a enredarnos porque lo han pedido en muchas oportunidades, pero no mucho, no. Todo lo que tenga que ver con el tema local, dejémoselo a ellos allá, ¿cierto? En el tema, yo creo que igual no nos metimos con Saico Asimpro. Eso es, la verdad, eso es una papa caliente que tiene que ver incluso con una pelea interna entre Saico, más de Saico que Asimpro, ¿sí? Yo conozco en el periodo pasado que yo estuve en el Congreso antes de la verdad que me llegaban muchos autores y compositores porque pues de todas maneras yo tengo una gran afinidad en el tema vallenato y ahí hay una pelea muy dura, ¿cierto? Hay unas quejas, el Ministerio del Interior ha intervenido, se resuelve a medias, favorable. Yo creo que tenemos que tomar unas medidas también para ponerle una especie de control a Saico y a Simpro de tal manera que hagan más susceptible el recaudo acorde con las condiciones de la crisis. Pero eso no lo podemos manejar desde la ley, lo tendremos que mirar con ellos en otra condición. Y en el tema de la póliza, pues sí. Aquí lo que hay que hacer es una gran pelea porque las pólizas no tengan ese costo. Yo me quejo por ejemplo, de la póliza del carro. Uno en 10 años termina pagando. Yo compré un carro en 34 millones hace 5 años, de 2015. Y en seguro, hoy vale 23 en la revista Motor, ¿cierto? Y he pagado en seguros casi 9 millones de pesos, casi 10 millones de pesos en seguro.
He pagado la tercera parte del carro en 5 años. Uno dice, y la verdad yo no he utilizado ese seguro. Uno dice, hombre, yo creo que es un poco mirar, hacer más asequible la póliza, mucho más, más sensato su cobro, pero creo que la póliza es muy necesaria para proteger en general a los operadores turísticos. Y sobre el tema de los títulos, la verdad, Ramón Rivas, que hay un problema en el ministerio, es que con todo este enredo de los apostillajes internacionales, con el tema del funcionamiento de certificaciones, el tema de certificaciones universitarias, ha sido muy complicado y tenemos un represamiento terrible de ese aspecto de la validación, de la convalidación de títulos. Hemos venido trabajando y estamos trabajando. Yo creo que usted pudiera ahí con Sergio, darle los datos a Sergio y yo puedo enviar una comunicación al ministerio. De todas maneras, la situación suya es un poco más complicada que el que ha estado aquí permanentemente, entendemos la situación, ¿sí? Ahí, y como usted hay muchos casos de ciudadanos venezolanos de otros países que los sorprendió la pandemia aquí, están aquí, ya se quieren quedar aquí, ¿cierto? Y por supuesto que hay que hacer un ejercicio de acompañarlos, de ayudarles para que se sientan como en su patria. Entonces, pudiéramos mirar si se puede hacer alguna gestión. Un tema, usted sabe que con Venezuela hay una dificultad muy grande de cortocircuito entre gobiernos y pues eso, superarlo es muy difícil, pero de todas maneras miramos a ver qué se pudiera hacer. Bueno, es eso, no sé si hay alguna inquietud. ACNE tiene algo para decir, no sé, ¿quién más? Senador, hay 2 personas que quieren hacer preguntas, no sé si Sí, nos den, claro. pero yo creo que Serían las últimas 2 preguntas y terminamos. entonces, de Casa Sí. Balú, y el Yo tengo que señor acabar en 5 minutos. El Sí, señor sí. Wilson. señor De una las preguntas. Casa Balú, por favor. Y cerramos Hola, buenas noches a todos, perdón, buenas tardes. Eh, igual con respecto a todos los temas que trataron, son supremamente importantes para nosotros porque a veces había muchos vacíos para las pequeñas microempresas turísticas, pero realmente tocando el tema en sí sobre Taganga, me preocupa mucho la situación de tener obviamente un turismo sostenible, que eso es lo que tratamos, pero también de tener la tranquilidad de saber que no vamos a tener un problema con respecto al puerto que nos afecta a una gran comunidad, porque realmente Taganga es un pueblo que queda en nuestro país, que realmente de esos lugares está Taganga, lugares turísticos, no podemos estar tranquilos porque justamente está ese punto del puerto que afecta a una gran población en la parte económica, en la parte social, psicológica, porque realmente es una lucha de muchos factores en este pueblo, donde yo sé que ustedes no se pueden centrar en un solo punto, pero sí sería importante que por favor pusieran un granito de arena para que realmente Taganga pueda, nosotros como operadores turísticos en Taganga podamos hacer de Taganga un mejor lugar para el reconocimiento internacional y de Colombia mismo, y poder solucionar esa situación del puerto, que es como lo que más nos aqueja a todos en esa población. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Iriarte que iba a hablar, creo, y cerramos. Wilson. Wilson, tiene la palabra. Abra el micrófono. Muy buenas tardes, senador y viceministro y todos los que nos acompañan en la reunión. Les habla Wilson Iriarte, representante del sector hotelero del departamento del Caquetá. Muy contento, muy complacido. Aquí esperando la reactivación del turismo del departamento, con mucho apoyo del gobierno, de las entidades institucionales y aquí el senador que nos está apoyando desde allá del Senado. Esperando el tema de reapertura económica en nuestro departamento, apostándole mucho a la promoción del turismo que tenemos acá, que es un turismo de aventura, un turismo de cascadas,
el medio ambiente y también cuidando todo el departamento de Caquetá y pidiendo el apoyo ahí al ministerio por el tema de las multas, de las sanciones del RNT, que mucha gente, pues en tema de pandemia estuvieron cerradas y mucha gente no pudo validar, y ese es el tema que tenemos ahora, que hay muchos que están sancionados y no hay plata para pagar la sanción del tema de renovación del RNT. A ver quién nos puede ayudar desde el ministerio con la Superintendencia de Industria y Comercio. Listo. Bueno, vice, y cerramos. Cerramos. Bueno, no, creo que a los dos temas ya me referí. Lo de Taganga, pues tengo poco que adicionar. Pues digamos, yo creo que existen los mecanismos legales para pues dar las peleas desde las diferentes posiciones. Peleas, digo, en el buen sentido, los argumentos, las posiciones para aquellos que quieren pues defender la protección, digamos, del aprovechamiento de la pesca y del turismo en Taganga. Y sobre la segunda, ya lo mencioné, en el proyecto de ley hay un artículo en donde se exime del pago de esa multa a quienes no lo renovaron. Estamos esperando a que se apruebe finalmente por parte del Congreso y cuando esté, pues no habrá lugar a ello. Bueno, listo, vice. Bueno, cierro. Ya nos vamos. Mira, vice, regáleme un minutico. No, yo quisiera decirle a Casa Babalao, no sé el nombre de la señora, que hoy tenemos más opción de que no se haga el puerto, ¿sí? Y lo digo por dos razones. La primera es que hay una campaña internacional de sustitución de las energías de combustible fósil por energías compatibles con el medio ambiente. Es más, quiero contarle que la empresa que está extrayendo carbón está incluso pidiendo ahora la suspensión de actividades. La verdad es que eso no está tan complicado. Pues yo no me alegro de eso porque de eso vive mucha gente, pero hacia el futuro, es decir, no es la perspectiva el tema de combustibles fósiles. Sí, es al contrario, sustitución por energías limpias, primera cosa. Y la segunda es que yo sí creo que esta pandemia nos va a decir, hombre, hay que cambiar el modo de vida, ¿sí? Hay que dejar tanta contaminación, ¿sí? Eso es de verdad bien sintomático, porque a pesar de que el domicilio en Bogotá es terrible por el tema de los desechables, pero ya empieza a usarse el papel, cartón en vez del plástico, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que hay como un escenario político, ¿sí? Hay un escenario político más importante, regáleme un minutico, más importante para ello, ¿sí? Y bueno, compañero Wilson, eso ya está en la ley. Yo aspiro que en la próxima semana estemos, por tarde en 15 días, estemos aprobando la ley. No, yo creo que en la otra semana esa ley sale. Ya salimos en la plenaria del Senado de la ley, el tema de la vacuna COVID, y luego viene el tema de la ley de turismo que la metieron ahí porque el ministro llegó allá. Pero bien la cosa, vamos bien y vamos a trabajar. Bueno, dice, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Decirles que aquí estamos, cuenten con nosotros. Tengo la convicción que esa ley, tal como la ha expuesto el ministro, va a salir. Solo es susceptible de mejorarla, no de echarla para atrás. Muchas gracias a todos y bendiciones. Dios lo oiga, senador, muchas gracias. Un saludo para todos y muy buena tarde. Muchas gracias.